Hola, muy buenas a todos. Estamos de vuelta en Sota 95. Yo soy Aitor Robina y estamos aquí en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Medina, guionista y crítica de cine, y a Enrique López Lavigne, productor y académico de los Oscars, que se dice pronto, y viene a presentar El último arrebato. ¿Queréis presentarla un poquillo vosotros? Somos directores. Sí, bueno, claro, como directores. Hemos acabado hace nada. Estábamos rodando todavía en el mes de mayo. Sí, abril-mayo estábamos rodando. Estábamos rodando todavía la película sin saber muy bien a dónde íbamos con ella. Es que es una película que no es un documental. Bueno, pero también lo es. Es un documental, no es un documental, es ficción, no es ficción. Sí, estamos experimentando con los límites Los límites de todo. De la ficción y del documental, que me parece que es un género que está súper vivo. Todos los años, algunas de las mejores películas que vemos son documentales o se clasifican como documentales, aunque son otras cosas, son otras exploraciones, ¿no? Y no queríamos tampoco, como no es una película industrial, no es una película que tiene un objetivo de estrenarse ni nada, sino que es casi un experimento arqueológico sobre quién era Zulueta, qué pasó con Arrebato. Fue un arrebato, sí, la película es un arrebato. Un arrebato. Bueno, es que la primera pregunta, de hecho, iba por ahí, porque claro, ¿hasta qué punto esa mimetización con la película de Zulueta que mostráis en la parte ficcionada del documental os ha sucedido de verdad? ¿Qué de verdad hay ahí? Esta lo contestas súper bien tú, Marta. Bueno, o sea, empezamos pensando en que queríamos esa línea de un poco de ficción por el hecho de que Arrebato es una película de un director amateur, que es Pedro, que roda una película y desaparece. Luego está el personaje José Silgado, que es un director de cine de serie B, que ve la película y desaparece, y luego Zulueta, en cierta forma, entrega Arrebato y desaparece, ¿no? Para el mundo. Entonces nosotros queríamos seguir un poco esa estela. Y luego, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay? Pues todo es verdad. Todo es verdad. Aunque pasa, parece recreado o ficcionado. Claro, porque jugáis con eso. Jugamos con la energía del momento. O sea, hay cosas que están, por ejemplo, la discusión nuestra, o sea, nosotros nos dejamos de hablarnos y el final fue como pues no se acaba la película y yo se acaba por mis huevos. Y pues me voy con Álvaro, que es el director de fotografía, Álvaro Pidal, a rodar. Entonces eso está, y luego las partes que no habíamos rodado en el momento, intentamos eso, lo que dicen. La reconstruimos con la energía que había. Por ejemplo, cuando Jaime Chavarri y estamos en su apartamento, que es la primera vez que en realidad que es el principio del rodaje de esta película, Jaime nos había dicho que él no quería, cuando estábamos con las cámaras, dijo, no, yo no quiero rodar una película, no quiero una entrevista, yo quiero rodar una película. Todo eso es verdad. Todo eso es verídico. ¿Qué pasa? Que aprovechamos el momento y decimos, bueno, pues mira, vamos a rodar, porque el hecho de que él mismo nos esté diciendo que no, a lo mejor lo aprovechamos, a lo mejor esté Jaime finalmente o no esté Jaime finalmente la película. O sea, todo el rato la película está jugando con eso, con esa frontera difusa. Sí. Por ejemplo, cuando es verdad que Jaime nos echa, pero luego, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues eso es. Es verdad que le convencemos para volver a meterle a jugar, para hacerle jugar. Vamos a jugar con esto, Jaime. Entonces se para y dice, venga, pues. Y claro, hasta que acaba la película, ni él mismo es consciente cuando llegas al final de la película de que en el fondo inconscientemente tiene una agenda que seguramente es disculparse ante su amigo. Al final las personas hacemos cosas de forma inconsciente que muchas veces el cine es capaz de captar, ¿no? Y yo creo que El último arrebato, que por eso el título está, yo creo, muy bien puesto, no solo porque hace referencia a la película de Iván, que también era una película testamentaria, porque estaba contando, era casi una ópera prima, porque no era una prima del todo, porque ya había hecho 1, 2, 3, pero en el fondo es una película donde él ya está contando muchas cosas que luego no podría volver a contar. Entonces, yo creo que en esta película nuestra lo que hay también es, que es un esfuerzo colectivo, lo que hay es cada persona tiene una película en la cabeza. Marta tiene una película diferente a la mía y Jaime tenía una película diferente. Y luego también, o sea, somos personajes basados en nuestras propias personalidades y en nuestras propias neuras, o sea, un poco acertados. Pero si la pregunta es si lo de Eusebio Poncela fue así, sí fue así. Es que es uno de esos momentos que se te queda marcado, ¿no? Lo de, como decía, que lo impostado se nota, ¿no? Sí. Que nunca ha fingido en su vida. Pero hay una cosa muy interesante en ese momento, en el momento Poncela, que el director de fotografía, que es pues un brazo nuestro, pues al final es el que toma la decisión de seguir rodando cuando Marta tiene un pequeño ataque de angustia sobre la llegada de Poncela y que Poncela no pensamos que vaya a hacer nada de lo que le habíamos planteado. Y yo creo que ahí el hecho de que el director de fotografía dijera, pues lo voy a rodar pues a ver qué pasa, eso de alguna forma determina el carácter de metaficción, porque es más realidad de lo que parece.
O sea, entonces no está planteado desde un inicio No. ese No. toque de metaficción, sino Sí, que o sea, os vais encontrando con él. por Nos así vamos encontrando con decirlo. él y Sí nos que había vamos una parte, adaptando a había él. una parte de metaficción Claro. que ya, o sea, sí que estaba, que es la parte de la cámara, la trama de la cámara, pero Claro. nosotros tampoco habíamos pensado en salir. O sea, no, y eso fue también por este tipo de situaciones y luego también porque Jaime ya había propuesto que quería salir y que quería hacer personajes de nosotros. Y entonces ahí entramos a ese juego de... Porque ya habíamos, o sea, lo primero que rodamos es lo de Jaime, lo de Subir Sí. después, y en lo de Jaime ya salimos. Sí. Y entonces, o sea, es un poco... Todo el rato es toda esa frontera, o sea, es un poco... Ya. un melange. Sí, sabemos que es la parte más conflictiva de la película o del espectador con la película seguramente, pero es la razón también por la que nosotros nos queremos de alguna forma desligar de una película que sea tan solo un homenaje, tan solo una Claro. referencia, tan solo Tan una, solo gustos una selección de parlantes, entrevistas. sí. De hecho, hicimos Claro. muchas entrevistas magníficas Que no están. que no están a otra gente. Por que no están. alejaros de... Y sobre Sí. todo porque hubo un momento, o sea, en nuestra película conviven dos naturalezas que están todo el rato en tensión y que son un poco antitéticas, que es como la parte más informativa sobre la Ujú. película y luego la parte más sensorial, más poética, y entonces todo el rato ha sido como un tira y afloja y hemos tenido que quitar muchas cosas que estaban muy bien, todo lo que se contaba, pero que al final Y traicionaban eran un poco el exclusivamente espíritu. informativas Claro, y el espíritu de tampoco la- hacían, yo creo que tampoco, o sea, era un planteamiento que ya habíamos visto. Sí. Se habían Ya. hecho muchos documentales ya de Iván Zulueta. Y Sí, con, yo Iván, había visto un par con el también. propio Iván Zulueta, ¿no? Andrés Duque Sí. tiene un documental magnífico. Iván Allí en la Zeta. casa. Ahí en la casa, entonces eso Iván Zeta. es irrepetible. Luego, Nosotros no podemos... Augusto también tenía... Sí, Augusto Martínez Torres. Martínez Torres tenía el de la casa, sí que había habido más, el de Aloja. Sí, Por sí. eso, desde el principio Jaime Chavarri dice, no quiero más documentales de arrebato, no quiero Claro. participar en nada más. Y nosotros teníamos que ir buscando nuestro hueco, nuestro espacio. Sí. Y a raíz de esto de los testimonios, al principio de la película, en la sala de revelado planteáis el grado de dificultad de cada uno para conseguir cada testimonio. Ahora ya a posteriori, ¿os ha resultado más complicado o más fácil de lo que pensabais? Bueno, Es que Teniendo no en hubiera cuenta complicado. las implicaciones emocionales de muchos de ellos, como Claro. las parejas, ¿no? Por ejemplo. Claro, Virginia y Carlos fue lo más complicado y además, claro, ha Sobre sido todo que durante confiara en 3 años. nosotros, por eso Claro. hemos tardado 3 años O sea, también en nosotros llegar a ello. la entrevista con Virginia la hicimos el día del apagón, Hostia. nos pilló ahí, que eso fue a finales Sin de baterías, abril. las baterías quedándose... Finales de abril, o sea, a finales de abril estábamos grabando con ella y llevábamos persiguiéndola desde 2022. Sin saber exactamente qué es lo que iba a haber en esa Y entrevista. hasta abril no habéis podido No. contar No. con ella. No. Sí. La O sea, conocemos hace 3 años, pero ella hablábamos también con ella y todo mantenía eso. distancia, se acercaba Claro, a que, o sea, ¿quiénes nosotros, somos quería, nos nosotros, testaba. ¿sabes? ¿Quiénes somos nosotros para venir aquí a entrometernos en su vida? Y hasta en el propio documental se nota, ¿no? Que en cierto modo todavía sigue siendo un poco reacia, ¿no? Sí. Y Sí, 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 que sí. cuesta. dicen más con la mirada, Sí. Sí, sí, sí. muchas veces que notas que se piensa mucho lo que va a decirnos. Sí, sí, sí. Lo que le va a decir al espectador, lo que le va a decir a Jaime, vamos. Bueno, pero ¿Por sabe- qué? Pues que estamos hablando de una generación que eran muy Pero ya- celosos de su intimidad Pero ya no y de solo- la intimidad de la gente que está alrededor. Y Y, ya no eso so- es algo que a lo mejor ahora mismo no entendemos Y del ya no todo. solo eso, sino tú te fijas que Virginia, todo lo que tiene de Iván Zulueta, que tiene, o sea, una especie como de mausoleo, ¿no? O sea, es una figura fundamental en su vida que, claro, o sea, vamos a Con la venir carta de nosotros- nacimiento y todo. Todo, ¿no? todo, claro, y lo tiene. Y dices, y vamos a venir nosotros a mancillar la memoria de su mejor amigo. Bueno, que Claro, además para más Enrique era el mejor amigo de su marido, Claro. Claro. que tampoco estaba. O sea, Eh. claro, dos personas se plantan y dicen, queremos contar algo sobre Iván Zulueta. ¿Y cómo va a ser el resultado? Claro. ¿Por Ya. qué vas a confiar en estas personas? Claro. ¿Por qué les vas a contar cosas que nunca has contado en tu vida? Sí. Yo creo que hay una cosa muy importante ahí, que bueno, pues o sea, esta película sobre Iván Zulueta, interpretada por Jaime Chavarri, dedicada a Eusebio Poncela, y con una actuación estelar de dos personas que nunca han hablado, que son Carlos Astiárraga, pareja y ayudante de dirección durante el rodaje de Arrebato, y Virginia Montenegro, su mejor amiga y la mujer de su mejor amigo, pues es que al final aparece así. Es lo bonito que tiene el documental, que es un género que está abierto a que te adaptes a él, a lo que va surgiendo. Y claro, es muy difícil y es fundamental el factor predeterminarlo. humano, el factor Sí. humano. O sea, que al final estamos hablando de sentimientos y de personas y que son cosas que no se pueden medir, ¿sabes? A priori. Ujú. Luego otra escena de la que os quería comentar es la tuya de Enrique caminando por conduciendo por la Gran Vía, mirando ese panorama un poco desolador, ¿no? Asolado por la globalización, donde antes en contraposición se veía el brillo de los cines. Sí. Sí. Entonces mi pregunta va un poco,
¿Sería posible vivir un arrebato como el que Iván y sus compañeros de generación vivieron en el Madrid actual? ¿O es algo yo creo que sí. muy propio de esa generación por todo el contexto histórico del final del franquismo y de toda esa explosión? Tendemos de forma nostálgica a idealizar el pasado, pero realmente el arrebato es una cosa, un ensimismamiento, un momento de éxtasis que puedes vivir cerebralmente, no necesitas de esos estímulos físicos, estéticos que había antes. Creo que ahora mismo vivimos esas cosas de otra manera. Quizás no tan arrebatado, o quizás más hacia adentro. Quizás no las expongas ni las compartas con tanta gente. La pregunta es una pregunta muy interesante, O sea, la pregunta que haces. Y además es que eso lo hemos estado hablando últimamente. Sí, y lo hemos hablado mucho. Lo hemos hablado mucho. Y lo que sí que... Y el otro día además también se lo pregunté, lo hablé con David Prueba, ¿no? O sea, de esas cosas generacionales que al final dices, joder, la gente de la generación X, ¿no? Los escritores de la generación X que consiguen tener unas carreras y que o sea, viven en un ambiente que además tienen como los mismos referentes culturales, ¿no? Se escucha la misma música, tal. Y ahora tú estás tan atomizado y tal. Y él decía, no, pero es que siempre estamos hablando de que las generaciones van perdiendo las cosas. Y dice, no, eso va a seguir existiendo. Pero luego pensé yo, o sea, me estás diciendo que hay un cambio de coyuntura social, política, cultural y todo, y eso no afecta a lo que hacemos, y no afecta a cómo nos relacionamos con la cultura. Tiene que afectar de alguna manera. Es que casi lo mejor es que te haga la pregunta yo a ti. Claro, pues a mí, que sois, bueno, claro. Que sois, o sea, ¿eso cómo lo vivís vosotros? ¿Qué es lo que te arrebata a ti? Yo creo que es algo tan sencillo, es decir, el cine... ¿Y sentís que hay algo generacional o...? Claro, la cuestión es que, y esa escena lo retrata muy bien, Sí. que también sentimos que un poco que ese mundo que ha desaparecido, que estamos un poco en las ruinas de... Los cines ya no están, o quedan muy pocos, quedan 4 o 5 en centros comerciales tal, pero esos cines de barrio en las grandes avenidas tal, eso no lo hemos conocido. Comerciales, claro, en centros comerciales que ya están... Por eso queríamos empezar la película así. Mira, lo primero que rodamos... Deja que siga un momento. Bueno, vale, si queréis... No, o sea, claro, el hecho de que no existan los cines y que no se, claro, ¿cómo puedes tener...? O sea, la relación con la cultura es diferente. Te relacionas de puertas adentro. Sí, y es todo como mucho más consumo en casa, Claro. ¿no? Puertas adentro. Y además con todo esto de la pandemia como que se ha acrecentado Exacerbado, un montón. ¿no? Sí. Sí. Y que además tú estabas hablando de que esto es una generación, dices, la generación que muere con la cámara en la mano, que son la generación de Chávarri, que son la generación de Gasset, que son la generación, claro. Pues mira, las preguntas más interesantes, las entrevistas más potentes que nos han hecho tienen que ver con gente de vuestra edad. Sí. Es decir, que de alguna manera ese testigo... Arrebato es una película que la gente nos preguntan, ¿y por qué Arrebato? Pues sí, pues porque Arrebato es una película enigmática. Es una película que es mutante, que va cambiando a medida que la ves. Que un día la ves de una manera y otro día la ves de otra, y según el estado que tengas en ese momento la percibes o la rechazas. Sí. Pero realmente noto que la gente muy joven recibe la película de una forma como si fuera ayer, como si la película se hubiera hecho ayer. De una manera muy peculiar, como señalándoles para muchas cosas. Hay tanta verdad en lo que está contando la película, hay tantas cosas extrañas y tantas cosas que suceden, y tienes tanto la sensación de que puedes tú también rodar una película así. Porque Arrebato no deja de ser una película amateur, genial, pero una película que se hace entre amigos. Entre amigos, y eso, o sea, decíamos un poco que en el libro de Carlos Heredero hablan de que empezaron el rodaje X personas y que acabaron 3 o 4, que ya no quedaba nadie, y un poco nos ha pasado a nosotros también lo mismo. Yo creo que esa fascinación... O sea, en el momento de cuando entramos en casa de Jaime, somos... ¿cuántas personas somos? Ahí, Sí, 10 personas. está Susana, yo en dirección, que luego ya no volvería. Luego también está Esquí de sonido, Sí, tal, sí. y luego acabamos 3 personas, ¿sabes? Acabamos ahí la película. Claro, es que hay un momento muy interesante al respecto en el que Eusebio dice que os pregunta, pero ¿vosotros creéis que nosotros estamos pensando en estrenar la película? Nosotros estamos pensando en sacar algo que tenemos dentro, ¿no? Claro. Y poder plasmarlo ahí. Claro. Y un poco esa sensación que tenemos. Totalmente, Sí, pues, no, es sí. que pues, esa no es una mala sensación. Nosotros hemos hecho la película sin saber que íbamos a estrenarla Sin saber que o se ir iba a a ningún acabar, festival. sin saber ni que se iba a acabar. Y eso te da una libertad Claro. para poder atreverte a cosas que a lo mejor son ridículas. Claro, o Yo sea, y soy- jugar ahí un poco en el límite de... Claro, yo que soy un productor de cine que tengo todo súper controlado, he hecho más de 70 películas y en todas hay cosas que muchas veces están llenas de vida y otras de repente que no salen como quieres, te das cuenta que realmente los límites están en entregar algo. La libertad te la da el que no tengas a nadie mirándote o haciendo tal. Yo creo que
los límites entre lo sublime y lo grotesco son muy finos. Claro. Y hay que atreverse. Si no te atreves, el cine va a ser siempre el mismo. Si no. Totalmente. Y el cine ya no es, efectivamente, aunque no se vea en los cines, aunque el cine se vea en casa con tus amigos, el hecho de compartir eso es lo mismo que yo sentía cuando tenía 12 años y me recorría Madrid o me iba a ciudades para conocer cines y compartir con gente que no conocía de nada una experiencia casi hipnótica. Entonces, eso yo lo trasladaría y vuelvo a contestar la pregunta que se ha quedado colgada a eso de esa experiencia casi de compartir con colegas o no colegas, la puedes seguir haciendo. Y muchas veces le decía a Marta, si esta película no la estrenamos nunca, pues aunque sea verla entre nosotros, con gente, nos es suficiente. Esto es una pica de fan, es una pica de dos fans de una película. Y aquí hay películas en Sevilla, como Vivir en Sevilla o Corridas de Alegría, de los años 70, tan importantes como Arrebato, y yo quiero ver esos fans haciendo esas películas. Nos tocará, apuntamos los deberes. Sí. Bueno, pues muchas gracias por pasaros por aquí. Pues se nos ha hecho Muchísimas cortísimo. gracias Se nos ha hecho cortísimo, Aitor. Que me han avisado ya que tenemos que cortar. Bueno, pues ya pues estamos para lo que queráis. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Y mucha suerte con la peli, que de verdad que merece mucho la pena. Muchas gracias. Muy chulo. Muchas gracias. Y nosotros seguiremos por aquí dando caña. Hasta luego. Venga.